Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Grabé este video, pues no puedo estar a la hora de la clase. Y bueno, quiero presentarles un poco lo que es esta semana, que es la semana de la óptica física. Entonces vamos a repasar un poco los contenidos y lo que son las propiedades características de las ondas. El tema de esta semana trata de la interferencia, la difracción, la polarización, que son las propiedades específicas de las ondas, es lo que distingue a las ondas de las partículas. Y luego vamos a ver el carácter de partícula o de materia, pero no es materia de la luz, que tiene que ver con los fotones. Así que hoy voy a desarrollar la parte de polarización y de emisión de luz por transiciones atómicas, o sea, de los fotones, pero antes quiero introducir un poco lo que es la luz y las características muy particulares que tiene la luz como onda. Entonces, bueno, comenzamos por el espectro electromagnético, que como ya habíamos visto va de longitudes de onda grandes de los kilómetros, como son las ondas de radio, a longitudes de onda muy, muy cortas, como son los rayos gamma y los rayos cósmicos, de 10 a la menos 14 metros. A su vez tenemos frecuencias que son bajas, que pueden estar en los 500 Hz, en algunos kilohertz en esta zona, y terminar como en 10 a la 14 o 10 a la 15 Hz, o sea que ya no tenemos ni siquiera una palabrita para nombrarlo en el otro lado. Por acá, entre el infrarrojo y el ultravioleta, está lo que se conoce como luz visible. La luz visible va entre los 380 y 700 nanómetros, algunos también dicen entre los 0,4 y los 0,7 micrones, y le llamamos luz a lo que se ve, o sea, a lo que los ojos del ser humano pueden distinguir. Entonces, los ojos del ser humano ven solamente en esta longitud de onda y en su correspondiente frecuencia, no ve el infrarrojo, el radio, y no ve el ultravioleta, los X o los gamma con los ojos. Sí podemos percibir otras longitudes de onda con otros sentidos o con otras partes del cuerpo, pero no con los ojos. Por supuesto, a esta altura de la tecnología tenemos receptores para cualquier parte, y para la visible, pero para las otras también. Es decir, que con ayuda de aparatos podemos ver infrarrojo o podemos ver rayos X o rayos gamma. Pero bueno, vamos a dedicarnos hoy a lo que los ojos pueden ver, y es lo que entonces fue lo primero que se desarrolló de la óptica cuando no había tanta tecnología, solamente lo que se veía con los ojos. Bueno, ¿qué sabemos después de Maxwell? Que las ondas se pueden escribir matemáticamente como funciones de seno y coseno, pero también hay una propiedad de las ondas que se llama superposición. Es decir, es bastante normal que en el mismo lugar del espacio haya más de una onda y se suman matemáticamente todas las funciones seno. Ahora fíjense cómo queda cuando sumamos dos funciones seno. Por ejemplo, este trazo que está acá con el trazo de puntos. Son dos funciones muy ordenadas que al sumarlas ya queda otro tipo de función. Eso es lo más natural que ocurra. Lo que pasa que uno tiene que estar preparado para sumar funciones que tengan distinta frecuencia y que tengan distinta amplitud. Por eso se puede hacer, y también se puede demostrar que cualquier ondulación, incluso un pulso, como es el sonido, de una sola cosa, se puede describir como una combinación lineal de funciones seno y coseno. Eso se llama el teorema de Fourier. Es muy importante y es prácticamente la base de la electrónica, porque imagínense que ondas puras como el seno de kx menos omega t prácticamente no hay. Lo que nos encontramos son con ondas complejas. Pero bueno, gracias a que se puede sumar y operar matemáticamente con ellas, es que las podemos manejar. Pero bueno, esto es importante que se sepa que en el espacio se suman y se suman matemáticamente las ondas que están en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Entonces, cuando se superponen, por ejemplo, ondas senoidales de igual frecuencia, por más que tengan distinta amplitud y fase, se va a tener una senoidal de la misma frecuencia, pero ahora va a tener distinta amplitud y fase. Por ejemplo, la onda celeste y la onda azul se suman y da la resultante que es naranja. Ahora, si uno tiene la onda azul y la onda celeste con distinta fase, es decir, desfasadas media onda, ya la naranja queda con una amplitud mucho más bajito. Cuando la amplitud resultante es baja o incluso cero,
se llama interferencia destructiva. Y cuando la resultante es mayor, la amplitud resultante es mayor que las individuales, se llama interferencia constructiva. La constructiva ideal es donde se suman exactamente las amplitudes de todas las ondas que están interfiriendo. Y la destructiva ideal es la que termina dando cero. Pero ya con que sea menor que las amplitudes que se estaban sumando, le ponemos el nombre de destructiva. Entonces ocurre un fenómeno muy particular que es característico de las ondas, que luz más luz puede dar oscuridad, o sonido más sonido puede dar silencio. Parece mágico, pero es realmente posible gracias al carácter ondulatorio y su descripción con funciones armónicas que tienen las ondas, tanto las ondas materiales como las ondas electromagnéticas. Entonces, ¿qué quiere decir que luz más luz es oscuridad? ¿Y por qué eso no ocurre con las partículas? Y porque una partícula más una partícula son dos partículas. Uno más uno nunca te da cero. En cambio, una onda más otra onda te puede dar ninguna onda. La única condición es que estén diferenciadas en fase. Entonces, esto son experimentos hechos hace mucho tiempo, cuando por una rendija se llegaba un haz de luz y cada rendija se convertía en un emisor de ondas. Entonces las ondas que salían del primer agujerito interferían con las ondas que llegaban, voy a poner el puntero para que se vea mejor, que es, ahí no lo encuentro, este creo que es, puntero, ahí está. Las ondas que salían de este agujerito interferían con la de este agujerito, y luego producían este patrón, zonas muy brillantes y zonas negras. Puesto así, bien en blanco sobre negro, se veía de esta manera. Es decir, sumamos dos ondas y tengo zonas de constructiva y zonas de destructiva, que significan intensidades altas o intensidades cero. Esto se aprendió de las ondas de luz, sobre todo, que eran las que se permitían ver hace bastante tiempo, o sea, en la misma época o poco tiempo después que Maxwell había puesto sus ecuaciones de Maxwell. Esto lo vamos a ver también en el práctico del viernes. Bueno, estas son fotos concretamente de lo que se ve cuando pasa la luz por un agujerito, por un agujero central, como los bordes de los agujeros se forman emisores de ondas y también se produce este patrón, muy brillante, después oscuro, después menos brillante, oscuro, menos, menos, menos. Esto se llama difracción de la luz por una ranura y es un efecto muy común. Si ustedes están viendo una sombra que produce cualquier cosa, yo la mano y la sombra que produce en la pared, y mientras otro tiene la mano y deja la sombra, uno se acerca y mira el borde de la sombra, va a ver que no es una rayita, sino que tiene cierta como indefinición en el borde. Y si hacen con los dedos así, así, se lo ponen delante del ojo y miran hacia la luz, van a ver rayitas negras y la luz. Eso es porque estamos poniendo los dedos muy cerquita del orden de la longitud de onda de la luz y producimos fenómenos de interferencia. O sea, esto es común, está entre nosotros, no son cosas raras ni cosas inventadas, sino cosas de la naturaleza propia de las ondas. Esto es un patrón de cómo se distribuye la intensidad en la realidad, y se ve que es muy fuerte al principio y al costado casi no se ve. Sin embargo, los bordes son difusos, no están marcados, porque caen como esta función. No es un cuadrado, sino que es un seno cuadrado, etcétera, que también lo van a ver con más detalle. Todo lo que nosotros no demos esta semana está en el libro. Hay un capítulo entero que se llama Óptica Física y están todas estas cosas detrás del capítulo de ondas. Bueno, esto es un patrón de interferencia más difracción mezclado, que es prácticamente lo que van a ver en el práctico, donde se ve que se pueden ver líneas brillantes y líneas negras siempre que estén adentro de esta envolvente que es la difracción de la ranura. Se llaman máximos de interferencia o mínimos de interferencia en los lugares oscuros. Y las aberturas circulares producen lo mismo, no más que el patrón, ahora en vez de ser rayas, son círculos. Es decir, hay una buena intensidad en el medio y después hay una zona oscura y una intensidad que va cayendo. Entonces significa que en cualquier abertura circular que uno esté usando,
siempre va a haber una indefinición en el borde y luego una zona oscura y luego un pequeño comienzo de otra zona brillante también. Y bueno, ¿cuál es una de las aberturas más usadas por nosotros? Bueno, la de nuestro propio ojo, donde la abertura es el puntito negro, que es por donde la luz entra. O sea, lo de color del ojo es el iris y el agujerito negro es la pupila por donde entra, vamos a decir, la luz y va a parar a los receptores que están atrás en la retina. Entonces, por eso nosotros hay cosas que no podemos ver bien, por más que nuestros ojos estén perfectamente, y es un tema de la naturaleza de la luz y de la difracción de la luz por una ranura circular. Eso también se llama difracción y resolución, y ese problema lo tiene el ojo humano y lo tienen todos los instrumentos. Lo tienen los anteojos, lo tienen los telescopios, lo tienen los microscopios. Esto es, por ejemplo, dos cosas que un telescopio no puede resolver gracias a que se producen dos figuras de difracción. Entonces hay muchos instrumentos que aparecen con la expresión diffraction limited, es decir, el instrumento está bárbaro, no tiene errores, pero la naturaleza pone un límite. Por eso no se puede ver tanto como uno quisiera con la luz visible. Así que bueno, esa es la idea de difracción. Y acá tenemos otro ejemplo de interferencia que se llama interferencia en películas delgadas. Esto ustedes lo han visto, manchas de aceite en las calles, burbujas que se ven un montón de colores, la tapa de una botella donde se forma una especie de lámina donde también se ven los colores. Y esto se debe a que la luz del sol, la luz blanca o la luz de una linterna o la luz de una lámpara, tiene todos los colores, no más que nosotros vemos la suma con nuestros ojos, pero tienen distinta longitud de onda cada color. El rojo tiene la longitud de onda más larga y el azul la más baja. Entonces, según el espesor, se produce interferencia constructiva o destructiva de alguno de los espesores. Y eso hace que nos permita a nosotros distinguir los colores. Esto ahora lo había visto Newton con un prisma y ahora nosotros lo podemos ver en muchísimos lados que también se produce naturalmente. Así aprendimos que había distintos colores, de hecho. Bueno, esto también lo va a desarrollar un poco mejor Diego y todas las aplicaciones importantes que pueda haber. En una mancha como esta, yo puedo saber qué espesor tiene la mancha contando las distintas franjas rojas que hay y puedo saber exactamente el espesor. Eso se hace para saber el espesor de las manchas de aceite que hay en los océanos, por ejemplo. Se usa para hacer filtros de distinta clase, para que, por ejemplo, venga una luz quizás sea principalmente amarilla, por ejemplo, una luz artificial, pero yo quiero reforzar que se refleje el azul y que pase la roja. Bueno, eso también se puede hacer. Y bueno, y acá llegamos al tema específicamente de hoy, que les voy a dejar a Diego para que practiquen un poco con él, que se llama polarización. Ustedes habrán escuchado hablar de vidrios polarizados y todas cosas así, o de luz polarizada, parece que fuera también una cosa súper rara y es una cosa bastante simple. Dado que la luz es una onda y que sabemos que está compuesta por campos eléctricos y campos magnéticos, la dirección del vector campo eléctrico es lo que nosotros le llamamos polarización. Es decir, cuando decimos que tenemos una luz polarizada es porque podemos asegurar que su campo eléctrico está orientado en determinada dirección. Entonces, entre las ondas hay ondas polarizadas linealmente y ondas polarizadas circular o elípticamente. Vamos a ver si, bueno, para ver el video tengo que salir de acá, pero bueno, lo vamos a ver al final. ¿Cómo se puede polarizar la onda? Bueno, hay 5 maneras de polarizar las ondas. En general, vale decir que las fuentes de luz, la luz del sol, la luz de una lámpara, la luz de una linterna, las ondas no están polarizadas. Significa que es un grupo de ondas donde una viene con el campo eléctrico así, la otra viene con el campo eléctrico así, la otra viene para así, 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 así. Todo eso se mezcla y se le llama luz no polarizada. A veces la fuente misma emite luz polarizada, por ejemplo los láseres. Otras veces se pone un filtro que se llama polarizador, que absorbe la luz polarizada, la luz en general, y deja pasar solamente una. Entonces polariza, porque la que está detrás del filtro
sale con el campo eléctrico todo acomodado, y la otra fue absorbida. Otras veces, por reflexión, simplemente la luz reflejada está polarizada. Y la luz refractada también, pero la que vemos es la reflejada y solo por reflejarse se polariza. Otras veces por dispersión, que es cuando la luz toca una pequeña partícula de polvo o algunas moléculas y se dispersa y salen por otros lados, también parte sale polarizada. Y por último hay cristales que son naturales, que tienen distintos índices de refracción según la dirección del cristal, y se llama birrefringencia y también nos permite polarizar la luz. Es decir, que hay muchas maneras de polarizar la luz. Bueno, creo que es hora de ver un video, o también, bueno, los vamos a ver al final cuando deje el puntero, y les vamos a dar algunos ejemplos de estas cosas. Entonces, recordemos y resumamos. La luz está polarizada cuando todos los vectores campo eléctrico de las ondas que componen ese haz de luz están con el campo eléctrico en una sola dirección. Y la luz está no polarizada cuando tenemos a los campos eléctricos en cualquier dirección. Y sí, ¿cómo sabemos si los campos eléctricos no se ven? Bueno, ya sabemos que las cosas que no se ven podemos inferir cómo están a través de su interacción. Entonces, todas las cosas que están viendo aquí, salvo el de la fuente misma, pero el 2, el 3, el 4 y el 5, es un tipo de interacción. Entonces, ese tipo de interacción define la dirección del campo eléctrico. Bueno, ¿cómo se suele representar esto en un dibujo? Bueno, la luz no polarizada se hace así, como diciendo los campos eléctricos apuntan para cualquier lado. Cuando yo tengo un polarizador que solamente me va a dejar pasar la luz polarizada linealmente en forma vertical, me sale esto y a esto se lo llama polarizador. ¿Qué pasó con toda la otra? Fue absorbida. Estos materiales se llaman dicroicos, que absorben luz más en un plano que el otro. Y el eje del polarizador es la dirección que pasa, y el otro perpendicular al eje es la que es absorbida. ¿Qué son los materiales dicroicos? Hay materiales naturales y otros artificiales. Obviamente, cuando descubrimos los naturales nos dimos cuenta. Son materiales orgánicos cuyas cadenas carbonosas están en una dirección y en esa dirección absorben el campo eléctrico y lo usan para determinadas vibraciones o transiciones, y en la otra dirección lo dejan pasar. Entonces, la dirección de las cadenas es la que absorbe y la dirección perpendicular a las cadenas es la dirección en que el polarizador polariza, es decir, la que deja pasar. Bueno, por suerte hay un señor que se llamaba Malus que estuvo estudiando exactamente qué pasa con los polarizadores y nos lo escribió en una ecuación. Están colaborando en la clase de mis perritos, que están bastante enojados con alguien que pasa por la calle. Pero bueno, sigamos. Empezamos acá, donde están los ejes. Entonces le ponemos, por ejemplo, Z a esta línea por donde va la onda, no polarizada. Atraviesa un polarizador y nos sale, esta es la dirección de las cadenas carbonosas, absorben todo lo que está vertical y nos devuelven lo que está horizontal. ¿Qué ocurre con la intensidad cuando se atraviesa un polarizador? Siempre termina en el 50%. Es decir, si la intensidad acá era 100 watts sobre metro cuadrado, al pasar el polarizador y quedar polarizada, la mitad la perdimos y quedó en 50 watts sobre metro cuadrado. Ahora, una vez que yo tenga la luz polarizada y la paso por un segundo polarizador, ahí vale la ley de Malus que dice que la intensidad va a ser proporcional al coseno cuadrado de tita, donde tita es el ángulo entre los ejes de los polarizadores. Evidentemente, el coseno de 0 es 1 y las intensidades son iguales cuando los ejes coinciden. Pero bueno, vamos a mirarlo más o menos así. Cuando el ángulo del polarizador 2 respecto del 1 es 0, tenemos el máximo. Cuando el ángulo del polarizador es 20 grados, ya vamos a tener el coseno cuadrado del máximo. Cuando el ángulo del polarizador es, qué sé yo, 45 grados, ya vamos a tener 0,4 del máximo. Y cuando es 90 grados el polarizador con el otro, vamos a tener 0. Es decir, si tengo un polarizador vertical y atrás un horizontal, detrás de los dos
la luz que pasó es cero. Entonces, este tema, el de polarizadores y el cálculo de la intensidad, es el que vamos a hacer problemas. Entonces, sobre polarización va a haber en el parcial de óptica preguntas de todos los casos, de todos los temas, y solo de polarización por absorción va a haber problemas porque es el único que está cuantificado. Vamos a ver ahora los otros casos. Polarización por reflexión. Esto es muy común con la reflexión en el agua. Parte de la luz reflejada está reflejada con una dirección paralela a la superficie y perpendicular al plano de incidencia. Entonces, imaginemos la luz del sol no polarizada, rebota en el agua y esta luz está polarizada horizontalmente. Entonces hay que acordarse un poco acá de lo que es la óptica geométrica, donde dice que hay un rayo incidente, un rayo que se refleja y un rayo refractado. Hay un ángulo que se llama ángulo de Brewster, la B larga es el apellido de Brewster. Este ángulo es el arco tangente de N2 sobre N1, donde N2 es el índice de refracción del medio 2, por ejemplo el agua, y N1 el índice de refracción del aire, donde la luz reflejada está totalmente polarizada, linealmente, y la luz refractada está parcialmente polarizada. Entonces, la aplicación de esto son los anteojos con filtros polarizadores, que si alguno usa anteojos de sol, seguramente lo ofrecieron cuando lo fueron a comprar, si no querían comprar un filtro polarizador, porque le habrán dicho es muy bueno para los reflejos. Efectivamente, cuando uno está mirando el agua, lo que quiere ver es el agua, es decir, la luz difundida por el agua, pero los reflejos del agua son molestos. Entonces, imagínense acá, tenemos el sol que tira luz no polarizada y de pronto hay un plano horizontal que puede ser agua, ya sea agua del mar o puede ser también cualquier elemento que refleje la luz. Por ejemplo, en el pavimento hay reflejos, en el pavimento mojado hay reflejos, en muchos lugares. La luz esta que se refleja y que llega al anteojo, el anteojo está polarizado para dejar pasar la luz que viene vertical, como esto que está acá. Pero resulta que la polarizada viene toda horizontal, paralela a la superficie. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que pasó por el anteojo está reducido fuertemente, porque no hay nada perfecto, pero prácticamente no hay reflejos. Entonces, esto ocurre porque los anteojos están preparados con un filtro que deja pasar lo vertical y no deja pasar lo horizontal. Entonces, si a uno le vendieron un par de anteojos y le dijeron que tenía un filtro polarizador, ¿cómo podemos saber si nos mintieron o no? Bueno, mirando con los anteojos, vos mirás el agua, mirás el paisaje cuando vas manejando y te parece más o menos normal. Bueno, pará el auto o pará, si estás caminando, sacate el anteojo, giralo 90 grados y ahí vas a ver todos los reflejos. Si hay diferencia en tener el anteojo parado y tener el anteojo horizontal, eso significa que tiene realmente un polarizador. Bueno, voy a poner una pausa. Ahí está. Y vamos a detener el video un momentito. No. Bueno, perdón, me sonó el teléfono, me agarró el ataque, no sabía qué botón apretar para suspender. Acá estoy de vuelta. Bueno, entonces, la reflexión, la polarización por reflexión es algo que ocurre naturalmente, es algo que no cuantificamos, decimos, bueno, ocurre o no ocurre. Luego, la polarización por birrefringencia. Esto es algo, esto sí parece mágico, pero bueno, hay cristales, sobre todo la calcita es uno de ellos, que ocurre esto que está acá abajo,
cuando uno pone un lápiz por debajo del cristal, ve dos lápices. ¿Qué pasó? Bueno, la luz que viene del lápiz a nuestros ojos, parte vino derecha, parte se torció y luego salió del cristal, como está el dibujo aquí arriba. Entonces nosotros vemos dos cosas en vez de una. Bueno, esto que ya de por sí es interesante, el poder separar la luz y duplicar prácticamente un objeto, ocurre también que la que viene, la luz no polarizada que pasa por el cristal, por ejemplo, la que viene del lápiz, la que sigue derecha se polariza de una manera y se llama rayo ordinario, y la que se dobla y produce la segunda imagen se polariza justo a 90 grados y se llama rayo extraordinario. Acá hay una especie de dibujo en 3D donde se muestra cómo una luz no polarizada, el rayo ordinario es uno y el rayo extraordinario es otro, y fíjense, la polarización sería vertical en este, horizontal en este. Esto se llama prisma de Nicholl. Esto se usa muchas veces para separar en dos haces diferentes el haz de luz entrante, como una especie de divisor, y el plus es que una está polarizada para un lado y la otra para el otro, siempre y cuando tengamos cierto ángulo diferente de 90 o de 0 con el eje óptico del cristal, que se llama. En este caso, por ejemplo, no pasa, y en este tampoco pasa, pero en este sí. Así que esto es, si quieren, los cristales existen en la naturaleza, pero el utilizarlos para algo es tecnológico, al igual que los anteojos. Y ahora vamos a decir otra cosa donde no está utilizada demasiado porque no es tan fácil, pero se llama la polarización por dispersión. Acá vemos cuando luz que no está polarizada se encuentra con una partícula de polvo, puntito negro, entonces parte de la luz sigue derecha, no polarizada, parte sale para arriba exactamente a 90 grados, polarizada, y otra parte sale a los costados derecha e izquierda, también a 90 grados, polarizada linealmente a 90 grados de la otra. Es decir, esto es más que la birrefringencia, porque de unas saco tres haces, o si quieren, dos, cuatro, cinco. Uno que sigue derecho, sin polarizar, dos que salen para arriba y para abajo polarizados en una dirección, y dos que salen derecha e izquierda polarizados en otra dirección. Este efecto de la dispersión en realidad es una absorción y una remisión que ocurre en otra longitud de onda, es decir, tiene que ver mucho con los colores del arco iris, del cielo o lo que pasa en el prisma, pero también tiene como plus la parte de la polarización. De hecho, que hay un experimento que se puede hacer mirando el cielo azul a través de un polarizador, y cambiando su orientación se puede observar el cielo oscuro en algunos ángulos del polarizador. El uso, digamos, de la dispersión está en muchos instrumentos, como dice ahí abajo para la fotografía, pero bueno, esto también es muy difícil de cuantificar. Entonces, resumiendo, vamos para acá atrás. O la fuente polariza directamente, como les dije, el láser suele tener luz polarizada, o hay cuatro maneras de polarizar la luz que está emitida no polarizada. Por absorción, con un material que absorba parte de la luz y la que deje pasar está polarizada. Por reflexión, donde parte de la luz pasa, refracta, y la parte que se refleja está polarizada. Por dispersión, donde con un haz polarizado conseguimos otros polarizados y en direcciones a 90 grados entre ellos. Y por birrefringencia, donde el haz tradicional se refleja en dos y te da uno polarizado para un lado y otro polarizado para el otro. Así que bueno, esos son las formas de polarizar. Y bueno, me voy ahora con